Bueno, tenemos visita de excepción en este arranque de la nueva temporada de Tú a Tú. Estamos en la Casa Unamuno, es nuestra sexta temporada, que no está mal en este mundo volátil también en el que vivimos del periodismo, que conoce muy bien nuestro invitado de hoy. Hemos querido aprovechar que viene no a visitarnos a nosotros específicamente, pero bueno, nosotros aprovechamos la coyuntura para tenerle aquí unos minutitos. Le hemos sacado un poco de la preparación de su programa, de La Brújula, que lo hace aquí desde la Universidad de Salamanca, ya saben, con motivo del 8º centenario. Por lo tanto, no más preámbulos, estamos de tú a tú con Juan Ramón Lucas. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí, de que hayáis elegido este lugar que desconocía y que me resulta especialmente grato, y de charlar contigo, encantado. Vaya entorno, ¿no? Sí, vaya entorno. Has estado en la biblioteca, me decías que te ha embriagado. Sí, vengo fascinado, vengo bajo los efectos del shock, de ver todo aquello, de ver los manuscritos, de ver los incunables, de visitar ese Sancta Sanctorum. Es una absoluta delicia. Me hubiera pasado ahí toda la tarde y mucho más. La verdad que en este mundo donde todo ahora va a tanta velocidad, ¿no? Y todo es tan inmediato, no vendría mal que mucha gente se pasara por ahí, parara un poco, reflexionara y se informara de muchas cosas, porque yo creo que hoy en día es como todo el mundo habla de todo, ¿no? Sin un fondo, ¿no? Desconocemos nuestro pasado, desconocemos por tanto lo que somos, vamos demasiado deprisa mirando hacia adelante sin saber muy bien qué hay delante, sin mirar a los lados, que ya sabes que un viaje sin mirar el camino que recorres pues es un traslado, ¿no? Y una visita a la biblioteca en este tiempo en el que hay tanto ignorante sobre nuestra historia y que tanto imbécil que derriba una estatua de Colón hablando de un genocidio cuando es una simplificación tan burda. Cuando pasas por esa biblioteca, cuando ves los manuscritos, ves las ilustraciones en aquella tinta de oro, ves el español antiguo, ves las Biblias, las primeras Biblias que se tradujeron al latín, bueno, estos somos y cómo nos maltratamos a nosotros mismos, cómo pisoteamos nuestra historia, cómo la ignoramos y además cómo hacemos gala de esa ignorancia, ¿no? Entonces, es verdad, necesitamos serenidad y necesitamos conocimiento. Y venir a Salamanca es algo que nos recuerda precisamente eso, ¿no? Y necesitamos también un poco de brújula, ¿eh? ¿Cómo se sí, mantiene? Es verdad, necesitamos brújula. No, es que por ahí un poco iba también. ¿Cómo se mantiene esa brújula? También para ti en lo personal, en una carrera donde has vivido tantas cosas, en tantos lugares, tantos cambios, como es nuestra profesión, ¿no? Que es tan loca, ¿no? ¿Cómo se mantiene también esa brújula y saber cuál es la dirección que debes tomar? No lo sé, porque al final y tú lo sabes, es un oficio en el que estás mucho en el día a día, en que no planificas. Tienes un concepto, una idea, bueno, yo quiero contar esto, y quiero contarlo así porque creo que es la manera de que voy a conseguir que llegue, ¿no? Porque se trata de que llegue lo que quieres contar. Y al final, pues, a la pregunta de cómo se mantiene no lo sé. Lo que yo sí sé es cómo trabajo, y trabajo procurando enterarme de las cosas y contársela a los oyentes, o a los espectadores, o a los lectores, a la ciudadanía en general a quien te diriges, con la misma pasión, la misma sorpresa y el mismo entusiasmo que tendrían ellos cuando conocieran lo que les estoy contando, ¿no? Entonces, es un poco un intento de autenticidad, que no sé si sale o no, pero que es lo que hago. Entonces, ¿cómo se sobrevive? Pues supongo que, como en casi todos los órdenes de la vida, siendo auténtico. Estoy siendo vanidoso, estoy atribuyendo a mí mismo una virtud, no lo sé, pero sí es verdad que en mi trabajo, y evidentemente no me ha ido demasiado mal, he intentado siempre ser auténtico, y cuando ha dependido de mí dirigirme a los espectadores o a los oyentes o a los lectores con la misma sorpresa y la misma curiosidad con que ellos se acercarían a las noticias que yo estoy contando. Es que incluso en lo vital, es que has tenido muchas vidas en una, quiero decir, trabajando por la mañana, luego trabajando por la noche, o trabajando en la radio, que es muy distinto a trabajar en la tele, es decir, costumbres en tu vida que han tenido que ir cambiando permanentemente, ¿no? Esa palabra estabilidad es una cosa que es una entelequia, ¿no? Sí, sí, si tuviera un psicoanalista supongo que estaría encantado de echarle el diente a todo esto, pero es verdad, para mí la vida es un renacer constante, como todos los días amanece y anochece. Entonces todos los días empiezas con una ilusión por algo, o con una decepción por algo, o con una obsesión por algo, depende del momento vital que estés viviendo, ¿no?
pero cada día es distinto, cada instante es distinto. Cuando te hablan de vivir el presente es una cosa muy seria y muy profunda, no es hacer lo que te dé la gana o hacerlo, es estar atento al instante. Y entonces cada instante es distinto, entonces eso es una vida más rica. Y eso seguramente te permite, sin enloquecer, hacer tantas cosas en un breve periodo de tiempo. Pues hacer un programa de noche, hacer un programa de mañana, escribir una novela, estar con responsabilidad en una fundación, pasear a tus perros, hacer deporte. Todo esto imagino que requiere un impulso vital, que es lo que te levantas por la mañana y dices, bueno, hoy va a ser un día distinto, más o menos planificado, tal, pero entonces llegas al trabajo y lo que haces es tu trabajo lo mejor posible, sin tener una estrategia a largo plazo más allá de consolidar un programa cuando tienes una responsabilidad o consolidar el producto o hacerlo crecer en el que tú tengas responsabilidad. Pero la forma de hacerlo es trabajar con toda la solvencia que puedas y con toda la honestidad que puedas. Tu brújula te ha llevado a esta nueva etapa en Onda Cero, esta etapa con un programa muy importante de la casa, y además en un momento de adaptación de la radio a esta revolución, este terremoto que parece verdad que a la radio sobrevive a todo, pero es una etapa un poco de adaptación, ¿no? No sé cómo la vives, la adaptación del medio radio a este entorno. Sí, la radio sobrevive a todo porque la radio es sencilla y camaleónica a la vez. Sobrevive porque aprovecha la tecnología mejor que nadie. La prensa escrita sucumbe a una red, a una globalización que permite el acceso inmediato a las noticias, por tanto ya no tienes que esperar a que el papel te lo cuente al día siguiente. Eso significa tener más poder por parte de los espectadores, porque ya no son los medios los que controlan el flujo de información, sino que son los medios los que se someten a un flujo de información que a veces controlan los futuros lectores. La radio no, la radio utiliza la tecnología para tener más difusión, para llegar más, para sonar mejor, y por eso sobrevive, porque esencialmente es lo mismo siempre. La radio tenga una cámara delante, sea un teléfono o sea un aparato de radio de los pioneros, es lo mismo, que es comunicar, es contar y compartir emociones, contar historias y ponerles música para envolverlo con un ropaje que ayude a que llegue mejor y a que te emocione más, porque al final yo creo que la radio es emoción básicamente. Luego también es información, pero si la información le pones ese punto de emoción, llega más, ¿no? Entonces, ¿por qué sobrevive? Porque esencialmente es verdad, es el medio más auténtico y es el medio que mejor aprovecha la tecnología porque es muy sencillo, porque es hablar, porque es comunicar, porque es lo que hacemos y es compartir, como he dicho, ¿no? Entonces, hace unos años había que ir a una cabina telefónica y desenroscar el micrófono y meter unas pinzas y tal. Antes pues había simplemente que ir a un teléfono, darle a la manivela y comunicar lo que había. Ahora un teléfono es un estudio de radio. ¿Qué consigue con esto? Yo creo que eso es la prueba de que la tecnología se pone al servicio de la comunicación y como la radio es la comunicación pura, porque insisto, es la palabra, es la emoción, pues claro, se aprovecha, está siempre en la cresta de esa ola y se mueva donde se mueva va a seguir navegando encima. Eso es lo que le permite sobrevivir y eso es lo que le permite que la radio siga siendo vital, esencial y cotidiana. Y según vaya cambiando, pues ya estamos viendo que ahora ya la radio en directo pierde un poco de fuelle a favor de los podcasts, ¿vale? Los podcasts siguen siendo radio y dentro de poco pues tendremos una radio que sea a la carta en el sentido de que hasta que pueda conocer tu estado de ánimo y te pueda... Sí, es como que la esencia no cambia, pero claro, alrededor, ¿no? Es comunicación, es calor, es compañía, pero claro, según la tecnología de la comunicación va creciendo, esa comunicación pura que es la radio va creciendo también con ella. Y ya te digo, dentro de poco pues hasta es capaz el aparato de radio de mirarte el iris y saber cómo estás y entonces ponerte la música que necesitas, por ejemplo, ¿no? Estoy seguro que el futuro es ese. Según crece la comunicación, crece el medio de comunicación más puro, que para mí es la radio. A través de esa herramienta que es la palabra, que hoy en día muchas veces es palabra gruesa por la situación que vivimos en España, porque es una situación, vives en una brújula, esta etapa difícil para el país, momentos muy trascendentes en muchas cosas, y si hay una cosa que yo creo que es clara respecto a ti, es que eres una persona directa, no hay dobleces y eres claro con tu manera de ver las cosas.
Intento serlo, por lo que te decía antes, ¿no? Porque la única forma de hacer bien las cosas en este negocio es ser lo más verdad que puedas. Y si no te dejan ser verdad, apartarte. O a lo mejor te pueden apartar ellos porque eres demasiado verdad, depende. Pero sí, yo no sé si soy muy directo. Yo lo que sí sé es que no sé ser de otra forma, ¿no? Y eso es lo que aplico en el trabajo. La ilusión, la pasión, la autenticidad que procuro ponerle al resto de mi vida es lo que pongo aquí. ¿Y cuál es tu obsesión al acabar el programa? Es decir, ha terminado, supongo que analizas cómo ha ido y hoy quería haber acabado así o quería hacer esto, o no sé qué es lo primero que te preocupa respecto a saber si has cumplido el objetivo de tu día a día. Es intuición. Es decir, yo luego ya, si me paro a pensar, puedo encontrar... puedo entrar en un análisis más o menos racional de lo que ha pasado, pero yo cuando termino el programa siempre tengo una impresión. Agria, dulce, amarga, cabreado. Siempre hay un relato emocional de lo que acabo de vivir que yo me hago a mí mismo. Entonces me digo, joder, hoy has estado fatal, hoy no se ha enterado la gente, hoy esto ha estado muy bien. Sí, siempre cuando termina el programa, tienes la sensación de saber si ha ido bien o mal. Luego no sabes si el público tiene la misma percepción, pero es así. Luego ya, cuando piensas en él, dices, joder, podía haberlo hecho así, o podía haberlo hecho de esta forma. Pero eso es muchas horas después, quizá al día siguiente. ¿Y te castigas mucho con eso o no? Probablemente más de lo que debiera, sí, porque procuro ser exigente conmigo mismo, porque si no, no creces, ¿no? Y ser bastante autocrítico y no permitirte muchas cosas. Yo sigo sin entender la personalidad del que cree que todo lo sabe y es invencible y me parecen gilipollas, bueno, no sé si debo, pero me parece muy torpe y muy estúpido pensar que uno es el mejor en lo suyo, que nadie le puede enseñar nada, y hay mucho de eso, ¿no? Y sobre todo en este negociado. Porque eso te impide crecer, Y entonces, insisto, no quiero que se interprete como falsa modestia, porque a veces me dicen incluso que lo parece, ¿no? Pero yo soy como soy y no me creo más que nadie, a no ser que me haya quedado un programa fantástico y diga, joder, soy tremendo. Pero eso me dura lo que dura el siguiente programa que no ha salido tan bien. Bueno, aquí seguimos con Juan Ramón Lucas. Te voy a preguntar por la audiencia. ¿Cómo la percibes? Quiero decir, ¿la percibes distinta a tiempo atrás en otras aventuras radiofónicas que has tenido? ¿Crees que ha cambiado un poco la gente? ¿Cómo percibe? A ver, objetiva y racionalmente, seguro que sí. Pero yo no lo percibo, no tengo una idea precisa de la audiencia como un todo, como una masa más o menos cualificada o más o menos informe que hay al otro lado. Yo cuando pienso en la audiencia, cuando pienso en el programa, cuando hago radio, cuando escribo para hacer radio, pienso en una persona. Puede ser hombre, mujer, soldado, militar sin graduación, es decir, puede ser muchas cosas. Muchas veces depende también de lo que escriba, a quién crea que le puede interesar, pero cuando pienso en la audiencia suelo pensar en ella individualmente. Iñaki Gabilondo me lo dijo hace mucho tiempo, cuando yo empecé a hacer programas de magazine. Dice, tienes que pensar en una persona, en una sola persona, y a esa persona hablarle. Lo que pasa es que esa persona es diferente según el momento en que hables y según la historia que cuentes, pero siempre es una persona, no hay un público global. Tienes cierta actividad en las redes sociales. Quería preguntarte si crees que las redes sociales son una buena noticia o un problema. No, las redes sociales son una herramienta. Lo que pasa es que no es una herramienta que resulte siempre cómoda. Hay que tener una cierta piel para aguantar tiempo en redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales permiten algo y normalizan algo que es muy extraño, que en otro tiempo habría sido extraño, que tú vayas por la calle y un tío te diga ¡imbécil! ¡Capullo! No sé qué. Eso te lo dicen en las redes sociales todos los días, todos los días. Entonces,
hay que normalizar esa realidad, porque las redes sociales tienen de negativo que son en muchas ocasiones una cloaca en la que cualquiera defeca. Pero son también una herramienta para conocer, por una parte, la pulsión del público al que te diriges, y de una manera mucho más amplia cómo puede pensar o cómo puede moverse una sociedad. Cuidado, solo parte de ella. No puedes extraer conclusiones globales, pero es una interesante herramienta y luego una fuente de información y de relación, que eso es particularmente importante para mí, de relación con los oyentes. A mí las redes sociales me permiten interactuar con los oyentes en tiempo real y cuando no es en tiempo real, pues por lo menos conocer por las críticas o por los comentarios qué es lo que puede pensar la gente o alguna gente de ti y qué es lo que puede funcionar o no funcionar en el programa antes de que las encuestas de audiencias te digan nada. Has sido y serás un periodista con mucha influencia en el país. Eso me sigue sorprendiendo, bueno, te lo digo en serio. Eso está ahí, ¿no? Eso está ahí. Como hay otros, por supuesto, pero sí. Estás, digamos, dentro de ese grupo de personas que tenéis mucha influencia y lo que contáis, sabes, que genera cosas y genera opiniones y demás. ¿Hasta qué punto esto ya casi, fíjate, además, una reflexión ética? ¿Hasta dónde llega el periodista? ¿Hasta dónde llega, digamos, el líder de opinión sobre un tema que puede tener mucha trascendencia según cómo se trate? Lo digo por temas muy delicados que hablábamos antes. Hoy pasan, que generan muchas cosas. ¿Hasta qué punto debe uno mantenerse su piel de periodista, con su línea editorial de su cadena, de su casa, pensando en que a lo mejor una información tratada de según qué manera puede provocar según qué efectos? No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, el otro día leía en Twitter que algún oyente me decía que yo hacía un periodismo de trinchera. Nunca es ese mi planteamiento, porque yo no disparo. Como mucho me puedo defender de los tiros, pero tampoco. Yo creo que el diálogo que tenemos con los oyentes a diario tiene que ser por nuestra parte un diálogo comprometido. Yo no puedo no quedarme en una línea intermedia ante el problema catalán, por ejemplo. No puedo, luego ya con temas mucho más extremos, con cuestiones que nos afectan a nuestra moral, a nuestra ética, me refiero a abusos, me refiero a machismo, me refiero a los ultras, me refiero al tema drogas, me refiero a terrorismo. Ante todo eso, tú no puedes permanecer en una posición de objetividad, ni siquiera de timidez. Lo que sí tienes que hacer es que el oyente pueda saber claramente, le dejes ver muy claro qué es tu opinión y qué es lo que tú crees que es información, porque al final lo que consideramos información objetiva siempre tiene un punto de subjetividad. O sea, tú al ordenar los temas en un relato, en un informativo, ya estás poniendo subjetividad, aunque lo que cuentes sean la noticia de la manera más objetiva. Pero teniendo en cuenta eso, mi compromiso con los oyentes o con los lectores o con los espectadores es que ellos tengan muy claro lo que es mi punto de vista y que tengan muy claro lo que pasa. Y a veces cuento lo que pasa desde mi punto de vista, pero siempre queda muy claro. Porque a través de las frases, a través de las músicas, a través de los sonidos, a través de la utilización de la realización en radio y a través, desde luego, de la palabra o incluso de la propia confesión, yo es que pienso tal, tienes que dejarlo claro. Tienes que dejarlo claro. Y si alguien tiene alguna duda, aclarársela. Para eso también están, por ejemplo, las redes sociales. Yo creo que yo no tengo dilemas en ese sentido. Yo creo que diferencio bien lo que son las noticias y lo que es mi opinión sobre las noticias. ¿Que no debo dar tanta opinión? Pues a lo mejor, no lo sé. ¿Que entonces doy pie a que me acusen de hacer un periodismo de trinchera? Bueno, yo no pretendo disparar, simplemente dar mi opinión. ¿Que eso tiene influencia? Lo sé. ¿Que eso me lleva a tener una responsabilidad? También. Aparte que hay otra cosa, que a lo mejor si no dices nada también te pueden acusar de no decir nada. Es Sí. decir, que nunca eres libre, ¿no? Mejor decir lo que piensas, ¿no? Yo prefiero no sentir eso de nunca eres libre. Es decir, tú decías antes, a mí me sigue sorprendiendo, cuando me preguntabas, te lo he dicho, la influencia, pero soy consciente de ella. Lo que nunca voy a hacer, lo puedo hacer equivocadamente, me puedo equivocar, no soy perfecto, es utilizar esa capacidad de influir ni para manipular, ni para engañar, ni para mentir, ni siquiera para vender ideología. Aunque a veces es difícil saber dónde está la frontera.
¿Que me puedo pasar? Pues sí, pero desde luego mi planteamiento cuando cuento las cosas es contar las cosas y cuando doy opinión es dar opinión de una manera clara, transparente. ¿Con qué ánimo? Pues dar mi opinión porque puede haber gente que esté de acuerdo, puede haber gente que no esté de acuerdo, o puede incluso suceder, como sucede a veces, que eso me gusta mucho, que gente que ni está de acuerdo ni está en desacuerdo simplemente te corrige. Y ante eso pues yo sigo aprendiendo. No me planteo mucho dilema, ¿eh? Lo que sí es verdad que al ser consciente de la responsabilidad, procuro no decir muchas tonterías, procuro, otra cosa es que diga algunas. Vamos a hacer un poco de historia muy rápida de tu carrera, aquel momento que te llega, por ejemplo, a los informativos Telecinco, que es estar día a día siendo cara de los informativos, con lo que eso supone, con otra edad diferente a la que tienes ahora. ¿Cómo viviste aquel momento? ¿Cómo te llevó esa...? Porque al final es una gran popularidad, ¿no? Y es como un salir ahí al ruedo social, diríamos, ¿no? Y que todo el mundo conoce quién eres y cómo eres, bueno, cómo eres delante de la cámara. Con bastante normalidad. Mira, hay una anécdota que cuento a veces. El día que a mí me tocó salir a escena en Telecinco fue cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Entonces sustituía, era un fin de semana, a Jesús Mariñas, que estaba transmitiendo con Monse Domínguez en aquel momento. Entonces, cuando fui a bajar al plató, el que era entonces realizador, Tacho de la Calle, me dejó un reloj, su reloj, que yo no llevaba, no solía llevar reloj entonces. Dice, toma, para que vayas controlando el tiempo, porque no había tampoco reloj en el estudio. Y además piensa una cosa, cuando se encienda la luz roja que hay en esa cámara, o en esa otra, que indica que está pinchada y que estás tú saliendo por esa cámara, cuando el tali está encendido, eres Dios. Lo que tú cuentes es importantísimo, es lo más importante y tienes que resultar creíble. Pero cuando se apaga el tali, ya vuelves a ser el tío que va a su casa, que tiene problemas con la familia o no, que coge el autobús y que lleva una vida normal. Nunca se te olvide eso. Entonces, ese consejo de Tacho de la Calle yo lo he procurado llevar siempre. Y cuando estás delante de un micrófono, en una cámara de televisión, ser tú, pero convencer, hacerte creíble. Y cuando se te apaga el tal y sales del estudio, pues seguir con los mismos amigos, con la familia y llevando lo mejor posible. Eso me lo enseñó, porque a mí al principio me acostumbré muy mal a que la gente me conociera. No me gustaba. Y me lo dijo Mario Picazo una vez, que era entonces el hombre del tiempo en Telecinco, dice, esa es la gente a la que le debes tú tu carrera y tu sueldo. Así que deja de ponerte borde, porque y al final es eso. Entonces, lo llevo muy bien, me encanta. Ahora ya al final terminas después de los años, cuando la gente te dice algo y tal, ¿te molesta si me hago una foto? No, joder, me encanta, tal. Entonces, es normalizarlo todo por un poco lo que te decía antes, ¿no? Al final, la vida es cada mañana te levantas y a ver cómo la vives lo mejor posible. Eso forma parte yo tengo el privilegio de trabajar en lo que me gusta y que la gente te lo reconozca por la calle. Eso es una delicia, pues lo vives con normalidad. Estamos terminando ya, que tienes un programa que preparar. Te hago dos preguntas muy rápidas y acabamos. Una sobre lo que supuso para ti pasar, por ejemplo, de la parte de informativos a otra parte donde, digamos, hiciste programas también de investigación, programas igualmente con temática de informativos, pero más tuyo, ¿no? Más con tu personalidad, más magazine. ¿Cómo sentiste ese cambio o qué te aportó eso? Al final yo lo que he hecho siempre es actualidad y lo que he hecho siempre es comunicación y contar cosas. Entonces, me ha costado, por ejemplo, en la última etapa, y en Radio Nacional, irme al tema de magazine un poquito, pero no mucho, porque al final lo que haces es comunicar, lo que haces es contar historias, y las cuentas en edición más resumida, o dando más o menos datos, o prolongando el diálogo con los protagonistas de la historia, pero al final estás comunicando. Entonces, no me ha costado demasiado moverme en uno y otro territorio. Y lo último, cuéntame algo de tu faceta de escritor, que además está tu novela, no hace mucho ha sido presentada tu primera novela, La maldición de la Casa Grande, ¿verdad? Pues también tienes tiempo para escribir, ¿no? Por lo que sí, veo. pero eso es, en vez de poner el despertador a las 6 de la mañana, lo pones a las 3 y ya está. Poca cosa, nada, poca 3 cosa. horitas de sueño, nada. Entonces, no, pues es algo que
me sirve mucho, me gusta muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque lo dije sin haberlo pensado en una entrevista y luego lo pienso y es verdad. El escribir ficción me libera del peso de la realidad. Yo cuento todos los días historias que son reales. Entonces, al escribir ficción e inventarme mundos, incluso aunque sea como en La Maldición, con personajes reales y con vivencias reales y con un mundo real, que es el de las minas a finales del siglo XIX y principios del XX en la Unión, me libera y me hace sentir bien. Respiras, y aunque es ¿no? muy duro, respiro. Y aunque es duro, disfruto mucho haciéndolo. Yo sigo escribiendo, sigo ahora guardando horas para escribir y espero seguir publicando. Pues mucha suerte con la novela, con las que vengan. Muchas gracias. Y por supuesto con el programa, que ahí vamos a estar todos muy pendientes. Ha sido un placer, Juan Ramón. Muchísimas gracias. De verdad. Hemos estado con Juan Ramón Lucas para empezar esta sexta temporada. Está muy bien, yo creo que es una buena manera de comenzar. La semana que viene, o bueno, próximamente, siguiente capítulo en De Tú a Tú. Gracias.